Bienvenidos un día más, espero que estén preparados para conocer toda la actualidad de la vivienda de Santander, porque aquí comienza SVS. Tenemos un programa muy intenso por delante y, como siempre, tenemos a un invitado que ya es uno más de Popular Televisión, José Antonio Gómez, director gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Bienvenido una vez más a Popular Televisión. Muchas gracias, buenas noches, Laura. Bueno, estáis desde SVS que no paráis, no dejáis de tener bebés en vuestros edificios. ¿Qué está pasando? Vaya baby boom. Sí, bueno, era una cosa que ya previmos hace un par de años, cuando se aprobó la ayuda esta a los nuevos bebés que tuviéramos en nuestras viviendas de alquiler, y ha nacido recientemente el número 22 y luego el 23 muy seguiditos, con lo cual ya tenemos 23 bebés entre nuestros inquilinos con esa ayuda que damos en SVS, ¿no? de 100 euros al mes. Para recordar, una ayuda para todos los nuevos bebés que nazcan una vez que hayan entrado en el edificio, 100 euros de descuento, con un límite evidentemente, porque algo hay que pagar por la vivienda. Sí, claro, un límite que si tienes hasta 3 hijos, ¿vale? Te quitan 300 euros, pero tienes que pagar un mínimo siempre de 100 por la vivienda, claro. Porque no te la van a dar gratis. Eso es. ¿Os habéis planteado algún límite de hasta cuántos bebés vais a seguir dando estas ayudas? No, la verdad es que esto se aprobó hace, yo creo, 2 años y medio, y había un horizonte de 10 años para esta ayuda, y bueno, ya hemos consumido los primeros 2 años y medio, en los cuales hemos tenido 23 bebés. Fíjate, además tenemos la estadística de los 23 bebés, uno ha hecho el número 3 dentro de su familia, 9 han hecho el número 2 y los otros 13 es el primer niño que tienen las parejas, con lo cual entendemos que todos estos que han tenido un primer hijo muy probablemente pudieran tener un segundo, ¿no? Así como, digamos, los que han sido número 2 ya cuesta saltar al tercer niño, y el que ha tenido el tercero, pues difícilmente podemos imaginarnos que tenga un cuarto, que todo puede ser. Pero bueno, tenemos 23, es la realidad, después de 2 años y medio. No tenemos proyectado un horizonte de a cuántos niños llegaremos en los 8 años que restan por delante, pero bueno, nosotros estamos encantados con que nazcan niños y con que mínimamente podamos ayudar económicamente a estas familias con esos 1.200 euros al año. ¿Se dan todas las promociones de vivienda o solo las nuevas? En todas las promociones en las que tenemos vivienda de alquiler, sí, con opción de compra, que tenemos ya 350 viviendas en marcha. De hecho, no son pocas. Uno de los bebés ya ha nacido en el bloque este de San Román que hemos entregado hace un par de meses. Bueno, entonces ese ya estaba encargado. Porque ese estaba encargado antes, sí. Y es muy importante porque además estas ayudas, aunque no haya que pagarlas, siguen contando para esta gente. Si el día de mañana quiere comprar la casa, se sigue haciendo ese descuento. Efectivamente, es una doble ayuda porque primero son 100 euros menos que pagan todos los meses de alquiler, pero tan importante o más que eso es que el día que optan a la compra es como si hubieran puesto ya esos 100 euros, porque se lo van a restar del precio final de la vivienda. Con lo cual, bueno, la ayuda es doble y yo creo que es una gran medida con mucha potencia y que los inquilinos la agradecen muchísimo, claro, nos lo dicen. No me cabe ninguna duda, y desde luego que esperad algún bebé más, porque son familias jovencitas, muchas de las que hemos visto, y están en el momento de tener bebés. Eso es, hay que tener bebés. Bueno, José Antonio, también tenemos otras ayudas por delante, esos fondos europeos para la rehabilitación de las que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Las ha aprobado ya el Gobierno de Cantabria? Porque estábamos pendientes de si las sacaba ya, no las sacaba. Sí, efectivamente, yo creo que ha sido hace escasamente un mes que se ha publicado la orden del Gobierno de Cantabria para las ayudas de todas aquellas comunidades que decidan apostar por una rehabilitación energética de sus edificios, ¿no? Entonces, desde la SVS, digamos, nos hemos convertido en oficina de información para todos los vecinos de la ciudad de Santander, vecinos o comunidades de propietarios o incluso asociaciones vecinales que engloban a un montón de comunidades, y estamos informando a todo aquel que o nos llama o acude a nuestras oficinas para darles una información mucho más directa de las posibilidades que traen estos fondos europeos, que son bastante importantes. O sea, realmente, cuanto más obra hagan en sus edificios, menos es el dinero que los propietarios van a tener que poner, porque la ayuda está escalonada en 3 escalones. Entonces, el mínimo de ahorro energético que tienen que conseguir en sus edificios es un 30% de ahorro, pero si se atreven a hacer obra mucho más, digamos, potente, como es cambiar fachadas o cubiertas, y consiguen ahorros de más de un 60%, pues Europa te subvenciona o te ayuda en el 80% de tu gasto. O sea, con lo cual los propietarios solo tendrían que poner el otro 20% restante.
Es una ayuda que nunca había llegado hasta ahora a estos niveles de porcentaje. Son las mayores ayudas que se han dado. Son las nunca, mayores ¿no? que se han dado y no sabemos si en el futuro volverán a darse, con lo cual es un tren que no hay que perder y hay que pillarlo al paso. Un centro de información para este tipo de ayudas de forma oficial, porque normalmente para todas las de vivienda, sean responsabilidad vuestra o no, sois centro de ayuda para la gente que tiene dudas. Sí, pero aquí, digamos, hemos querido que todo aquel vecino de Santander que esté un poco despistado o no sepa muy bien en concreto cómo se articulan estas ayudas, pueden llamarnos a nuestro teléfono de SBS o bien pueden acudir a nuestra oficina y ahí les informamos fehacientemente de en qué consisten las ayudas, cómo se tienen que solicitar, qué es la figura del agente rehabilitador, que es una figura nueva que viene en esta orden, y bueno, todo tipo de, digamos, pistas que podamos darles para que aprovechen estas ayudas que, como digo, son muy importantes. Sabíamos que había interés por parte de los vecinos, pero ¿alguno ha dado ya un paso más allá de este interés? Porque muchas comunidades se estaban informando, querían conocer qué eran estas ayudas. Sí, ya hay comunidades que ya han solicitado al Gobierno de Cantabria, porque es donde hay que pedir la ayuda y donde hay que solicitarlo y presentar la documentación. Nos consta que ya hay comunidades que se han adelantado, aunque tienen de plazo todo el mundo hasta diciembre del año que viene, o sea, hay un año y medio por delante. Sí que es cierto que cuanto antes se pida la ayuda, las posibilidades de que te la concedan son mayores, porque van en riguroso orden de presentación, de solicitud de ayuda. Entonces nosotros, cuando vamos a hablar con las comunidades, les animamos a que cuanto antes tengan esa memoria, ese proyecto de lo que quieren hacer y de cuánto es el consumo que van a reducir, que es importantísimo y lo exigen en la documentación de la ayuda. Cuanto antes lo tengan todo preparado y presentado en el Gobierno de Cantabria, mucho mejor, porque tendrán más opciones de que les concedan esa ayuda. ¿De qué presupuestos podríamos estar hablando para ayudas de este tipo? Pues mira, para este primer año Cantabria ha recibido 15 millones de euros, pero si se gastan, si todo va bien, en los próximos 3 años esos 15 millones llegarán a ser 61 millones de euros. Con lo cual, bueno, esto lo reparte Madrid en función de la población de cada comunidad autónoma. A Cantabria le corresponden 61 millones, que son muchos millones, para rehabilitar edificios de viviendas, que también tengo que insistir en que hay que diferenciar lo que es una obra meramente de conservación de un edificio de lo que es una obra de... No pasa nada, nos están llamando por teléfono, sentimos decirles que no tenemos llamadas en directo, así que no pasa nada, no se pongan nerviosos. Vamos a dejarle allí sonar, que ya se cansará. Pero seguíamos hablando de este tipo de ayudas y del presupuesto. Claro, hay que distinguir mucho lo que es la obra de conservación de la obra de eficiencia energética del edificio. Aquí las ayudas las de Europa para mejorar la eficiencia energética del edificio. Lo insistimos mucho porque Europa ha querido poner el foco en lo que es la ayuda para que las viviendas consuman menos energía. Hay una parte muy importante de toda la energía a nivel país que se está consumiendo en las viviendas y Europa quiere dar esta ayuda para que la gente reforme sus edificios y que finalmente esos edificios consuman menos energía. Al final también cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que tiene la Unión Europea por delante para reducir ese consumo energético. Efectivamente. Luego eso también se nota en la factura de la luz, claro, que va sumando cositas, pequeños ahorros y al final se nota bastante. Y más al precio que estará tanto la energía, el gas, la electricidad, que son los dos principales focos. Bueno, pues al final yo creo que ha acertado Europa en esta política y confiamos que va a ser una campaña bastante potente. Una campaña muy importante que trae una de las cuestiones clave y una de las cuestiones que me parecen más prácticas. Se trata del agente rehabilitador. Ese agente rehabilitador que para la gente que se enfrenta a este tipo de cuestiones es fundamental. Desde luego parece mentira que no se nos haya ocurrido antes. Bueno, es una figura nueva que incorpora a la orden el agente rehabilitador y la verdad es que es aquella persona o empresa que se va a dedicar íntegramente a que la actuación llegue a buen fin. Tiene que preparar toda la documentación, tiene que encargar los proyectos, tiene que finalmente buscar qué empresa constructora es la que va a culminar o hacer la obra. Es decir, el agente rehabilitador es el que va a tirar del carro de toda la actuación. Es muy importante que las comunidades acierten o tengan tino en elegir al agente rehabilitador, que insisto, que puede ser o bien un técnico o bien una empresa que tenga un conjunto de técnicos, arquitectos, aparejadores y que
sean capaces de aglutinar toda la información de esa comunidad de propietarios y presentar las ayudas. Desde luego es fundamental. Es que para la gente que no entiende de este tipo de cuestiones, alguien que te ayude, que te lleve por todo el proceso, es un paso importantísimo. Me parece una de las mejores ideas que se ha tenido nunca. Sí, además ese agente rehabilitador tiene que estar muy en contacto permanente con lo que son los administradores de cada comunidad, porque al final es el administrador quien tiene que convocar a los propietarios en cuantas reuniones, que no son pocas, haya que realizar de cara a poner en marcha esta obra, ¿no? Las obras de construcción, de rehabilitación. Una rehabilitación que es muy importante para los edificios, sobre todo los que tienen más antigüedad, y esta es una cuestión que vosotros tenéis bastante controlada en la ciudad y bastante estudiada. ¿En qué situación está la rehabilitación? Sí, mira, desde la SBS ya llevamos bastantes años que analizamos siempre cuánto es la vivienda nueva que se está construyendo de nueva planta año a año, y llevamos con esto más de 15 años analizándolo. Eso nos ha servido para crear una muy buena base de datos de cuál es el parque edificado residencial en la ciudad de Santander, ¿no? Porque más allá de lo que ha pasado en estos últimos 15 años, luego hemos ido analizando calle por calle, promoción a promoción de la ciudad de Santander, junto con los datos que tiene el catastro. Y tenemos, yo creo que una muy actualizada, porque la verdad es que la llevamos a tiempo real, cada vez que se termina una promoción la incorporamos, cuál es el parque, la edad del parque residencial de vivienda en nuestra ciudad. Y es curioso porque, por ejemplo, un dato muy relevante es que el 60% de las más de 90.000 viviendas que tiene Santander son anteriores a 1980. Digamos que 1980 es una línea en el tiempo muy importante porque marca aquellas promociones que ya se hicieron con una determinada observancia técnica en cuanto a materiales y en cuanto a normativa, de las que se construyeron de una manera mucho menos fuera de norma, ¿no? Entonces, el 60%, además es un número muy redondo, de las viviendas que hay en Santander son anteriores a 1980. Con lo cual, se puede concluir que tenemos un parque de vivienda bastante ya mayorcito en nuestra ciudad. Y todo este parque de vivienda anterior a 1980 necesitaría inversiones importantes en rehabilitación. Sí, claro. Muchas de estas viviendas, además, no cumplirían hoy tampoco la normativa de accesibilidad. Hay que pensar que hay muchísimos portales todavía en la ciudad de Santander sin ni siquiera tener ascensor. Y luego, más allá de eso, como te digo, todo el código técnico, cuando se construyeron estas viviendas, no existía. Es por eso también que el Ayuntamiento ha sacado ahora una ordenanza de ayudas para todos los edificios del centro de la ciudad posteriores al incendio del año 41. Se les va a exigir que hagan un estudio con una cierta profundidad de su estado estructural, y también va a haber unas ayudas municipales para cubrir, para ayudar al coste precisamente de ese estudio estructural. ¿La gente invierte lo suficiente para mantener las viviendas, sobre todo estas viviendas tan antiguas? Porque la rehabilitación tampoco es un proceso muy barato. Ya, mira, esto la verdad es que cada comunidad es un mundo, ¿no? Entonces, realmente no tenemos todavía una conciencia como si la tenemos en otras cosas, como puede ser la ITV de nuestros coches, que te obligan, ¿no? Entonces, en las comunidades de viviendas uno tiende a alargar el periodo en el que dice, bueno, intento no gastar para... Pero realmente yo creo que desde la Administración cada vez hay que vigilar más porque los edificios, que no dejan de ser algo que con el tiempo se va deteriorando, se analicen con una cierta profundidad, porque sí que es cierto que hubo una ley de la IEE, que todo edificio de más de 50 años tenía que pasar, pero ha quedado un poco superficial en cuanto a las exigencias estructurales. Realmente ahora hay que pensar que todos los edificios de más de 50 años deben de hacer un análisis de su estructura, de lo que es el esqueleto del edificio, un poco más exhaustivo de lo que la IEE preveía. Y es por eso por lo que también se quiere ayudar desde el Ayuntamiento para que esos estudios estructurales, bueno, pues sean menos costosos para los propietarios. Claro, comentabas, hay edificios antiguos que pues, por cuando se construyeron no cumplen la ley de accesibilidad, por ejemplo, ni ascensor ni rampas para que pueda subir la gente, pero también hay edificios en los que sería imposible cumplirla porque no hay físicamente espacio para poder instalar nada. Eso es cierto, lo que pasa es que cada vez la normativa se va adaptando más, se va haciendo más permisiva para quizá ocupando unos espacios que no son propiedad netamente de la comunidad de propietarios puedan utilizarse para la accesibilidad de esos inmuebles, con lo cual cada vez
van a ser menos los inmuebles que sea imposible o que esté imposibilitado la incorporación de un ascensor. Y vosotros en ASVS tenéis una vida mucho más corta, pero ¿habéis notado también que están mejorando las cosas en el sentido de construcciones cada vez más eficientes en cuanto al tema de la energía, de la conservación de la energía, ese tipo de cuestiones más respetuosas con el medio ambiente finalmente? Claro, nosotros en esta andadura de 15 años sí que, bueno, no solo lo hemos notado, sino que lo hemos incorporado en nuestros proyectos, el hecho de que ahora ya todo lo que promovemos o construimos tiene la máxima calificación energética. Y así va a ser de aquí en adelante, por supuesto, y la normativa también hemos visto cómo en los 15 años ha ido también cada vez siendo más exigente con todos los edificios de vivienda residencial, claro, cómo no. Bueno, la conclusión que yo me queda es la importancia que tienen las ayudas, tanto las europeas como las que da el Ayuntamiento de Santander, para poder ayudar a estos propietarios a rehabilitar los edificios que falta les hace a muchos ellos. Claro, y luego en cuanto a accesibilidad también hay ayudas municipales para incorporar un nuevo ascensor a aquellos edificios que no lo tienen, que son ayudas compatibles con las que da también el Gobierno de Cantabria, de tal manera que si esas comunidades piden la ayuda o solicitan la ayuda a ambas administraciones, realmente el coste de ese ascensor va a ser bastante asequible para los propietarios. Lo que sí está claro, José Antonio, cambiando de tema, es que vivir en Santander no es barato. Han salido los últimos datos de la evolución del valor de la vivienda en Santander y menos mal que hay SVS, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido cara la ciudad de Santander para la vivienda en nuestra ciudad. Tradicionalmente, cuando la sociedad de vivienda empezó a andar, Santander ocupaba el 6º puesto dentro de las 50 capitales de provincia de España, que era una situación altísima. A lo largo del tiempo, y quizá influenciado por la vivienda asequible que la sociedad de vivienda empezó a promover y a entregar en el 2009, ese puesto fue bajando hasta llegar al puesto 15 aproximadamente, que bueno, situaba a Santander en una posición relativamente más entendible, ¿no?, dentro de las 50 capitales. Pero sí que es cierto que se ha publicado ahora los precios nuevamente del primer trimestre del 2022 y Santander ha vuelto a aumentar bastante el precio medio de su vivienda nueva, que está ahora mismo en más de 2.200 euros en el metro cuadrado, y por tanto eso ha hecho que volvamos a subir al puesto 7º dentro de las capitales de provincia, pues solamente superados por las 3 capitales vascas, Madrid, Barcelona y no sé si La Coruña o alguna de estas. Tenemos que hacer un esfuerzo desde la Administración para seguir haciendo mucha más vivienda asequible y procurar o intentar que ese precio medio en la ciudad vuelva a bajar, porque está claro que el mercado privado ahora mismo ha elevado mucho su precio porque ha vuelto a haber una demanda importante de vivienda y al final cuando la demanda sube, pues la oferta también encarece su precio, y desde la Administración tenemos ese precio tasado de vivienda protegida que hace que el precio medio pueda volver a bajar pues a los 1.900 o 1.800 euros metro cuadrado que estábamos hace un par de años. Es muy importante, o sea, en definitiva el problema es que no hay oferta suficiente para cubrir la demanda que existe en la ciudad. Sí, no hay oferta suficiente. Piensa que después de estos 2 años de COVID, de pandemia que hemos tenido, en los cuales ha habido poca transmisión de vivienda, pues aquellos que querían optar a una vivienda nueva, porque estoy hablando siempre del mercado de vivienda nueva, hay un segundo mercado de vivienda usada, por entendernos, que está fuera de estos números que estamos hablando, pero de lo que es la vivienda nueva, entiéndase por nueva aquella vivienda que tiene menos de 5 años desde que se ha construido, ese mercado ha estado bastante parado durante 2 años. Ahora se ha disparado y al dispararse suben los precios. No solo pasa en nuestra ciudad, pasa en toda España, ha pasado en toda España y bueno, pues nosotros seguimos promoviendo la vivienda protegida al mismo precio tasado de siempre, por debajo de los 1.000 euros el metro cuadrado, pero la realidad es que las últimas cifras de la media en nuestra ciudad de Santander está por encima de los 2.200. Unas cifras bastante grandes. Y hay una brecha muy grande entre la SVS y lo que es la vivienda libre. Sí, bueno, como también la hay entre la gente que puede acceder a las viviendas de protección y la gente que puede acceder a viviendas de más de 200.000 euros, por ejemplo, ¿no? También es cierto que son las brechas salariales que también son muy importantes. ¿Tú crees que en el futuro continuará subiendo el precio? Porque por lo que cuentas estamos en un ciclo que mientras siga habiendo demanda va a seguir subiendo. Sí, yo creo que va a seguir subiendo el precio, y otra cosa de la que no hemos hablado y que está pasando ya es que el Euribor está empezando, después de unos cuantos años en números negativos, ya está siendo positivo.
ya estamos en el 0,2 de Euribor y eso va a afectar a muchas hipotecas de mucha gente que tiene el diferencial de Euribor más un diferencial. Sus hipotecas se van a ver elevadas al alza cada vez que se revisen anualmente, ¿no? No sabemos cuánto y qué deprisa va a subir el Euribor, pero lo cierto es que ya ha empezado a subir, cosa que se preveía antes de la pandemia, pero quizá por motivos de pandemia o por lo que fuere, ha seguido en negativo, pero ya llevamos 2 meses con el Euribor positivo y subiendo. Esperemos que no llegue a niveles de hace 10 o 12 años, los que teníamos el Euribor al 4, 5, 6%. Que era una barbaridad a final de año para la revisión de las hipotecas. Efectivamente. Este tipo de cuestiones recuerda mucho, no sé si nos hemos quedado un poco traumatizados a la crisis de 2008. ¿Tenemos que empezar a entrar en pánico o todavía podemos tomarnos las cosas con tranquilidad? No vamos a entrar en pánico porque no volverá la burbuja. Acuérdate que de aquella la gente invertía en vivienda para especular, para hacer negocio y para ganar dinero, en definitiva. Ahora mismo la gente que está comprando vivienda es porque quiere cambiar de vivienda, bien porque quiere ir a una nueva zona o a una vivienda de mayor tamaño, pero no se está volviendo a meter el dinero en la vivienda como inversión de la vivienda. Eso es un dato positivo porque significa que no estamos creando una nueva burbuja en el mercado inmobiliario. También es cierto que los bancos ahora mismo están dando de nuevo hipotecas, pero están mirando con lupa cómo dan la hipoteca, cuánto dinero dan y a quién se la dan. Sí. Cosa que en esa burbuja que tú acabas de nombrar, los bancos prestaban dinero casi sin saber tus apellidos. Estoy exagerando, pero permíteme la exageración. Sí, pero había las hipotecas basura de gente que desde el principio se veía que difícilmente iba a poder pagar. Claro, entonces a un señor que tú le prestas 10 y sabes que solo te puede devolver 6, pues difícilmente eso va a reventar en algún momento. Cuando empezaron a reventar todas las devoluciones de hipoteca es cuando la burbuja estalló y pasó todo lo que conocemos. Vamos, que por lo menos hemos aprendido alguna lección, por lo menos los bancos han aprendido alguna lección de... Sí, yo creo que ahora hay muchos más gente fiscalizando a quién prestan y cómo prestan y por tanto también la capacidad de ahorro de la gente cada vez está siendo mayor y bueno, yo creo que lo de la burbuja espero y confío en que no va a volver a pasar. Bueno, José Antonio, ya para ir terminando la entrevista, muy brevemente, las cuestiones que tenéis en marcha desde la SVS. Como todos los meses te preguntamos, Tabacalera, ¿qué tal está? Pues mira, Tabacalera ya la gente que pase por la calle Alta habrá visto que la piel exterior está prácticamente terminada, con lo cual esperamos que en muy pocas semanas desmonten los andamios y tú cuando desmontas los andamios de un edificio es como cuando de repente levantas el telón, ¿no? Se convierte en una nueva imagen del edificio tal y como va a quedar finalmente, ¿no? Confiamos que a lo largo de este mes de junio se quiten los andamios para que precisamente puedan empezar a hacer las obras de urbanización y que antes de que acabe este año se pueda terminar la obra y por tanto podamos entregar esas 66 viviendas pues en el primer trimestre del año 2023. Muy importante esa promoción que estamos esperando con muchas ganas. Ese plan de vivienda de Santander, ¿en qué fase nos encontramos actualmente? Pues mira, el plan de vivienda también sigue dando sus pasos. Se terminó ya esa primera fase, que era el análisis, el diagnóstico de cómo estaba la ciudad. Ahora hay una propuesta que habrá que hacer a todos los grupos políticos por parte del equipo de gobierno de cuáles son los objetivos y los pasos que hay que dar para conseguir esos objetivos en ese plan de vivienda. Entonces, bueno, pues en las próximas semanas esperemos que el Ayuntamiento tenga ya el documento listo para poder empezar a debatirlo políticamente y ver qué pasos hay que dar para conseguir esos objetivos estratégicos para los próximos 4 o 5 años. Pues mucha suerte en ese debate político que va a ser, creo, de lo más difícil que va a tener este plan. Y ya por último, las nuevas promociones que estáis preparando desde la SVS. Efectivamente, pues a futuro, a un corto plazo, casi medio corto plazo, tenemos el sector 1, que como sabes hay 6 parcelas que van a ser propiedad municipal y son 6 parcelas sobre las que se van a levantar o esperamos levantar más vivienda protegida para los santanderinos, con lo cual eso conllevará también futuros sorteos que esperemos que sean muy pronto en cuanto tengamos esos proyectos ya calificados como vivienda de protección oficial. Bueno, José Antonio, pues con todo esto nos despedimos. Mucha actividad que tenéis en la oficina. Sabemos que seguían llamando por teléfono, no te preocupes que ahora mismo le hemos secuestrado el teléfono móvil, pero ahora mismo se lo devolvemos. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden que volvemos el jueves, en este caso volvemos a ser Cantabria de Cerca, pero primero tienen una cita mañana con Lucía Pombo y Cantabria de Cerca, Edición Cultura.